En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos, nuevamente juntos en el diálogo que estamos llevando con Mariano Reino Buch, que está en los controles. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos dialogando sobre la carta que escribió el Papa a los jóvenes después del sínodo. Escribió una exhortación apostólica, Christus Vivit, y venimos ya... hemos tratado los primeros 7 capítulos, con una introducción, o sea que llevamos 8 programas, y estamos en el anteúltimo programa, porque ya la semana que viene comentaremos el último capítulo y pondremos fin a estos comentarios, a estos diálogos. Mariano, este capítulo es muy importante, muy interesante, porque trata sobre la vocación. ¿Te acordás del capítulo? ¿Te gustó? Sí, es uno que tiene varias notas en mi texto. Bien, entonces vamos a comentarlas detenidamente. Y el Papa empieza en su número 248 hablando de la vocación en sentido amplio primero, ¿no? Entonces, vocación en sentido amplio es el llamado de Dios, que incluye el llamado a la vida, el llamado a la amistad con Él, el llamado a la santidad, etc. Y agrega el Papa que esto es muy valioso porque sitúa toda nuestra vida cara a Dios, cara a nuestro Padre Dios que nos ama y nos permite entender que nada es fruto de un caos sin sentido, sino que todo puede integrarse en un camino de respuesta al Señor. En los hijos de Dios, justamente este conocimiento de la divina providencia nos lleva a tener esa paz y esa tranquilidad, saber que efectivamente uno no está, digamos, metido, digamos, en un ámbito en el que un destino es más o menos cruel, puede ser vengativo, sino que de alguna manera Dios es el que gobierna cielo y tierra, el que como Padre también nos cuida y nos lleva y también que nos marca un camino. En el número siguiente, el Papa nos recuerda que este tema ya lo trató anteriormente en su exhortación Gaudete et Exsultate, ¿no? Allí dice que él quiso detenerse en el tema de la vocación, ¿no? y justamente lo que quiso en esta exhortación que recomendamos vivamente. Esta exhortación es una invitación o una recordación, por decirlo de alguna manera, a la santidad, ¿no? Concretamente el Papa decía que la finalidad que se proponía en esta exhortación Gaudete et Exsultate es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Y a renglón seguido también cita el Concilio Vaticano II, concretamente la Lumen Gentium número 11. ¿Te animás a leérmelo, por favor, Mariano, el número 249, el segundo párrafo donde el Papa cita el Concilio Vaticano II? Nos ayudó a renovar la conciencia de este llamado dirigido a cada uno. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Muy bien. Este tema, ¿te acordás, Mariano? También lo hablamos mucho cuando comentamos la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, ¿no? Sí. Entonces, el primer título de este capítulo es su llamado a la amistad con Él. Es un tema que ya el Papa lo había tratado anteriormente, ¿no? Y les decía a los jóvenes que no se pierdan justamente este privilegio, esta oportunidad que nos brinda Jesucristo de ser amigos suyos, ¿no? En esta etapa de la juventud en la que también la amistad tiene un valor muy particular. De hecho, el Papa dice que Jesús quiere que cada joven sea su amigo, ¿no? Un amigo Jesús que nunca traiciona, un amigo fiel, ¿no? Por eso cultivar la amistad con el Señor es algo importantísimo. Y el número siguiente, el Papa recuerda ese ofrecimiento que Jesús hizo al joven rico a acompañarlo, a ser quizá uno de sus apóstoles, y que el joven rico no se animó,
no se animó, y cuando le dijo, bueno, andá, vendé todo lo que tenés y seguime. Y dice la Escritura que, bueno, se fue triste, ¿no? Porque aquel hombre no tuvo el coraje de dejarlo todo para seguirlo a Jesús. La salvación que Dios nos regala, dice más adelante el Papa, es una invitación a formar parte de una historia de amor. Efectivamente, la llamada de Dios es una llamada a la felicidad en la tierra y a la felicidad en el cielo. La llamada del Señor es a poner en funcionamiento, por decirlo de alguna manera, nuestras mejores capacidades, ¿no? Dios, que nos pensó de una determinada manera, también de alguna determinada manera quiso o quiere que vayamos por un determinado camino, en fin, general, ¿no? Porque en ese sentido también la vocación se hace camino al andar. El título siguiente nos recuerda el Papa con este título, Tu ser para los demás, que efectivamente todos hemos sido pensados y queridos y creados por Dios para la donación, ¿no? Y que el hombre se realiza a sí mismo cuando se entrega, cuando se da, cuando justamente, lejos de ser egoísta, procura ese servicio. Vuelvo a decir, porque nuestra vida en la tierra alcanza su plenitud cuando se convierte en una ofrenda. Y recuerda que la misión en el corazón del pueblo no es parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar, no es un apéndice o un momento más de la existencia, es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión. Me encantó esto, ¿no? Yo soy una misión. Me hace acordar una película, Soy leyenda, ¿no? Bueno, podríamos decir, bueno, soy misión, ¿no? Soy misión. He sido creado, pensado, he sido traído al mundo para una misión. Qué importante es que uno procure conocerla a esa misión, ¿no? Y justamente conociéndola también tratar de ir cumpliendo, viviendo esa misión, ese plan. Por eso es el Papa que toda pastoral es vocacional, toda formación es vocacional y toda espiritualidad es vocacional. Bueno, vos, Mariano, te dije que te iba a hacer algunas preguntas personales en este capítulo. Vos, ¿cómo vas con el descubrimiento de tu misión, de tu vocación? En mi caso, te digo, yo creo que lo tengo más o menos organizado. Yo creo que la vocación del Señor la empecé a percibir siendo joven, ¿no? Después como que se va actualizando, uno va dando pasos, ¿no? Yo a los 14 años me di cuenta que Dios, el Señor me llamaba, una entrega. Después, estando en la universidad, surge lo sacerdotal dentro de esta entrega en el Opus Dei, ¿no? Vos, Mariano, este tema, ¿cómo lo venís llevando? Contame un poco si podés, si te animás. Sí, por ahí no con tanta claridad, pero sí creo que mi vocación está en dar para los demás. Sí. Digo, eso sí lo tengo claro. Creo que eso sí es el primer descubrimiento que puedo generar por la vida misma, digo, porque cuando me falta eso, o cuando tengo un proyecto que no es por ahí para los otros, es como que lo hago con menos ganas, con menos fuerza que cuando descubro cosas que pueda llegar a generar para los otros, digo. Entonces, Muy bueno. a partir de ahí me parece que esa sí es mi vocación, digo, tener presente la presencia de los otros y este sentido de dar para los otros. Extraordinario. Y además creo yo que lo importante es tener esa disposición a estar abierto y a escuchar cómo viene la vida y por dónde Dios a uno lo quiere llevar, ¿no? Yo creo que eso se impone, digo, por ahí es algo medio complicado como lo pienso, pero creo que cuando uno no abre las puertas a eso que Dios quiere para nuestra vida, ahí es una vida amargada, es una vida Claro. medio gris, digo, me da la sensación que es eso. Y cuando uno lo descubre, me parece que logra por ahí otro entendimiento. Por Exacto. supuesto que tampoco es algo que uno descubre
por ahí lo que tienen pensado para uno y lo acepta en primera instancia y uno va contento directamente. Pero creo que también es el desafío ¿no? Bueno, de convivir con lo que por ahí asumimos que Dios quiere para nosotros. Exactamente, exactamente. ¿Y alguna vez te costó tomar, o sea, viendo quizá un pedido, viéndolo más o menos, tomar la decisión? Porque en los caminos vocacionales en general, cuando digamos el llamado quizá es una entrega más generosa, bueno, a uno le entran dudas o incluso un poco de miedo también, ¿no? No sé, vos en algún momento percibiste que quizá había que hacer algo o que Dios quizás te estaba mandando para alguna misión en particular y como diciendo, bueno, pero será, no será, me meto, avanzo, no. Y yo creo que todo esto, digo, todo lo que tenemos fue parte de eso. También creo que después está en uno cómo tomarlo. Yo todos los pasos que doy en mi vida son rezados, son agradecidos, son pedidos. Y después, qué sé yo, no es algo que tenga muy presente por ahí desde poder transmitirlo, pero yo estoy convencido que todo es gracias a Dios y que todo pasa por Dios. Entonces, a partir de eso, cuando uno tiene el miedo o el temor, que siempre está, es el diálogo con Él, lo hablamos en alguna otra charla, la oración, digo, también a María, la Virgen, bueno, creo que eso es lo que va haciendo que el temor sea menor, pero el temor siempre está. Creo que en Perfecto. todo, ¿no? Llámese vocación, llámese futuro, llámese... Somos seres que tenemos el miedo incorporado. Entonces, a partir de ahí, bueno, es convivir con eso y yo creo, y eso sí lo manifiesto sin ningún tipo de problema, que la única salvación es creer en Dios y lograr la cercanía con Él. Buenísimo. Y después el Papa justamente dice que tu vocación no consiste solo en los trabajos que uno tenga que hacer, ¿no? Que es algo más, es un camino al que somos llamados. El Papa nos dice que yo estoy hecho, ¿no? Que vale la pena que nos preguntemos, bueno, ¿para qué paso por la tierra? ¿Cuál es el proyecto del Señor para mi vida, ¿no? Y efectivamente pienso que es una persona, que es un tema que en general todo el mundo se pregunta en algún momento. Algunos antes, otros después, algunos con mayor rectitud de intención, otros con menos, pero el preguntarse, bueno, ¿y yo para qué vivo? ¿Cuál es el destino? ¿Para qué? No sé, en algún momento todo el mundo se lo pregunta. Pienso que es la conciencia, ¿no? Y que Dios actúa también, quizá incluso como para, llegado el caso, pedir perdón, si uno percibe que efectivamente no ha hecho lo que debería haber hecho o no ha cumplido con lo que tendría que haberse responsabilizado, por lo menos justamente esa conciencia, esa pregunta a uno le lleva quizá a pedir perdón, a reconocer el error, a recomenzar. ¿Mm? Y sigue diciendo el Papa que, bueno, nosotros tenemos que crecer en este sentido, ¿no? Hacer florecer nuestro propio ser, descubrirse. Entonces, me gustó lo de descubrirse porque eso lleva a reflexionar, ¿no? A reflexionar sobre uno, sobre sus circunstancias, sobre lo que ha vivido, sobre cómo uno se proyecta, ¿no? Descubrirse. Que nos preguntemos, dice el Papa, bueno, ¿cuál es mi rumbo? Y después vuelve a repetir en el 258 que ese ser para los demás, esa vida de cada joven, está relacionado con dos cuestiones básicas, que son los temas que va a tratar a continuación. Por un lado, la formación de una familia y por otro lado, el tema del trabajo. Entonces, el título siguiente, El amor y la familia, comienza diciendo el Papa en el número 259, que los jóvenes sienten con fuerza el llamado al amor y sueñan encontrar la persona adecuada con quien formar una familia. Y el Papa, en estos números siguientes, anima a los jóvenes a no tener miedo de ir contracorriente de aquella idea de que no tiene sentido comprometerse, no tiene sentido darse, que hay que vivir el momento, ¿no? El Papa dice, vale la pena apostar por la familia, no se dejen engañar,
vayan ustedes contracorriente, luchen contra esa cultura de lo provisional. Yo los aliento, dice el Papa, a optar por el matrimonio. Y después habla del trabajo. El trabajo es una necesidad, es parte del sentido de la vida en esta tierra, es camino de maduración, de desarrollo humano, de realización personal. Y en este sentido, ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias, ¿no? Porque efectivamente los hombres hemos sido creados por Dios para trabajar. Entonces es muy importante que efectivamente nosotros hagamos de nuestro trabajo oración. Me gusta la imagen que se le escuché a San José María, que decir, bueno, que nuestro escritorio de trabajo que sea un altar, ¿no? Así como existe el altar del sacrificio de la misa, bueno, que efectivamente el banco de carpintero o el escritorio del ejecutivo, bueno, que se convierta en un altar del sacrificio en el cual uno efectivamente su trabajo lo tiene como ofrenda hecha a Dios. Por eso uno lo hace bien, lo hace con rectitud de intención, por amor a Él, por amor a Dios, por amor a los hombres, por amor a la familia, ¿no? Así que importantísimo. Y dice el Papa también que el trabajo es expresión de la dignidad humana, es camino de maduración, de inserción social, es un estímulo constante para crecer en responsabilidad y en creatividad, es una protección frente a la tendencia al individualismo y a la comodidad, y es también dar gloria a Dios con el desarrollo de las propias capacidades. Te pido, por favor, Mariano, si me puedes leer completo el número 273, que es el último punto sobre el trabajo. Cuando uno descubre que Dios lo llama a algo que está hecho para eso, sea la enfermería, la carpintería, la comunicación, la ingeniería, la docencia, el arte o cualquier otro trabajo, entonces será capaz de hacer brotar sus mejores capacidades de sacrificio, de generosidad y de entrega. Saber que uno no hace las cosas porque sí, sino con un significado, como respuesta a un llamado que resuena en lo más hondo de su ser para aportar algo a los demás, hace que esas tareas le den al propio corazón una experiencia especial de plenitud. Así lo decía el antiguo libro bíblico del Eclesiastés: he visto que no hay nada mejor para el ser humano que gozarse en su trabajo. ¿Algún comentario sobre este párrafo, Mariano? No, nada para agregar, me parece que es clarísimo. Clarísimo, ¿no? Sí. Y pienso que también hay una relación importante. Alguna vez he leído un ranking de las profesiones que te hacen más feliz. Y efectivamente las que llevan una vocación más marcada a la entrega, a la donación, a la solidaridad, como que esas profesiones la gente está más contenta, ¿no? Sí, yo igual eso mucho no me... No es que no me guste, creo que la clave es uno mismo. Sí, O sea, es verdad. Por eso lo tomo mucho lo que dice el Papa, no importa para qué estás hecho. O sea, carpintero, Exactamente. enfermero, comunicación. Después también creo que hay necesidades que cubrir como toda sociedad. Bueno, pero me parece que lo que nos está faltando hoy a los jóvenes es animarnos a afrontar el desafío de hacer por ahí lo que nos gusta o darle lugar a la vocación o al llamado para justamente hacerlo de la mejor manera. Exacto. Sí, es una pena que a veces justamente en el tema del trabajo, a veces las personas, digamos, que tengan una visión demasiado utilitarista, ¿no? Bueno, este trabajo porque me va a dar un sueldo y un sueldo me va a dar la posibilidad de comprar y la posibilidad de comprar me va a dar, ¿no? Entonces, a veces como que se mutila la vocación por una cuestión monetarista, utilitarista, solo de dinero. A veces también lo contrario también pasa, porque a veces uno que tiene una vocación a ser quizá más artista, ¿no? Los padres dicen, no, pero con eso te vas a morir de hambre, no puedes dedicarte al arte, digamos, o no puedes dedicarte, ¿no? Entonces, en este sentido, evidentemente, hay que fomentar la vocación laboral. Es verdad que a veces también hay tareas que es difícil que uno pueda dedicarse al 100%, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana hablaba con un amigo sobre los músicos, ¿no? Los músicos, que es una vocación y hacen falta músicos. La música es quizás de las cosas más lindas que tenemos
en nuestro mundo, ¿no? Pero hoy quizá un músico, vivir de la música es bastante difícil, ¿no? Entonces, a veces habrá que tener un trabajo que a uno quizá no le guste tanto para poder sobrevivir, ¿no? Y después quizá dedicarse a la vocación, ¿no? No sé, también es verdad, si uno tiene grandes dotes, puede ser que efectivamente consiga a través de lo suyo todo lo que necesita para, no sé, para vivir, para mantener una familia, ¿no? En ese sentido, ¿vos qué pensás, Mariano? Sí, coincido que a veces no se puede lo ideal, pero también creo que lo que le toca a uno lo tiene que tomar de buena manera y hacerlo de la mejor manera posible. Si no se puede lo ideal, bueno, intentar hacerlo mejor, digo yo siempre, Claro, ¿no? Porque todos quisiéramos que lo nuestro sea ideal, trabajar de lo que nos gusta. Y hay muchas veces que también nos pasa justamente no tener esa gracia para descubrir otra cosa. Entonces, por ahí tenés que afrontar un trabajo que no te gusta para forjar tu personalidad, sí. para forjar tu pensamiento, para darte cuenta y valorar otras cuestiones. Me parece que frente a eso hay que lograr el cambio de eje para que no sea imposible, si Claro. no, es Sí, la impensable. vida misma también, no sé, quizás vos estás en un trabajo, pero te casás con una mujer que la familia tiene una empresa y necesitan de vos para esa empresa, y quizás vos no, nunca se te ocurrió, pero bueno, no sé, la vida como que se va presentando también, es muy rica en circunstancias, ¿no? Y efectivamente, a veces la vocación profesional como que se va adecuando un poco a la vida según cómo se va presentando, ¿no? Sin duda, sí, 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 Sí. coincido. Bueno, y los últimos 4 puntos de este capítulo octavo es título vocaciones a una consagración especial. Entonces aquí ya el Papa también anima a no dejar de hacer ese apostolado de echar las redes, dice el Papa, ¿no? Volver a echar las redes en el nombre del Señor, con toda confianza. Podemos atrevernos y debemos hacerlo a decirle a cada joven que se pregunte por la posibilidad de seguir este camino. O sea que el Papa dice que no tengamos miedo también a preguntar sobre la vocación sacerdotal, sobre la vocación religiosa, sobre una vocación a una entrega más generosa con Dios. ¿eh? Léeme el 275 que nos cuenta el Papa una anécdota, Mariano. Algunas veces hice esta propuesta a jóvenes que me respondieron casi con burla diciendo, no, la verdad es que yo no voy para ese lado. Sin embargo, años después, algunos de ellos estaban en el seminario. El Señor no puede faltar a su promesa de no dejar a la iglesia privada de los pastores sin los cuales no podría vivir ni realizar su misión. Y si algunos sacerdotes no dan un buen testimonio, no por eso el Señor dejará de llamar. Al contrario, Él redobla la apuesta porque no deja de cuidar a su iglesia amada. Así que efectivamente tengamos mucha fe, ¿no? Y también hagamos apostolado y evidentemente con prudencia, con sentido común, con sentido sobrenatural. Los sacerdotes, sobre todo, tenemos que hablar de la vocación sacerdotal, de la vocación de la entrega a Dios, ¿no? Con sentido común, con sentido sobrenatural. ¿eh? Pero lo que no podemos es, digamos, dejar de tratar el tema por miedo bueno, cómo se lo tomarán. Evidentemente esto por parte del sacerdote tiene que ser muy, muy delicado y no puede ser un colgado o un descolgado, digamos, y plantear quizá la vocación sacerdotal a cualquiera, ¿no? Pero si va por un camino de discernimiento, tema que es el último y que trataremos la semana que viene, y uno ve que una persona que quizá, bueno, podría llegar a estar llamada por Dios, justamente lo que hay que hacer es animarla a que hable con Dios de estas cosas, que le pregunte al Señor estas cosas, ¿no? No va a bajar un ángel a decirle si tiene vocación o no, pero de alguna manera quien tiene el llamado sí que se pregunta, se cuestiona y dice, ¿y por qué no? Y tengo capacidad, podría, ¿no? Entonces, en fin, es todo un diálogo y todo un proceso, el vocacional, que los sacerdotes no tenemos que tener miedo, digamos, a acompañar a las personas en este camino, ¿no? Bueno, el número siguiente dice el 276, que en el discernimiento de una vocación no hay que descartar la posibilidad de consagrarse a Dios en el sacerdocio, en la vida religiosa o en otras formas de consagración. ¿Por qué excluirlo? Dice el Papa. Ten la certeza de que si reconoces un llamado de Dios y lo sigues, eso será lo que te hará pleno. O sea, en eso uno puede estar muy seguro, que si es de Dios,
Dios lo que quiere es que seamos felices, ¿no? Y nos hará felices justamente con ese llamado, con esa vocación. Así que bueno, Mariano, vamos a terminar este programa de hoy pidiéndole a Dios vocaciones para su iglesia, vocaciones jóvenes, ¿no? Bueno, también podemos pedir por la fidelidad de quienes han visto su vocación y la están viviendo también, porque una cosa es la decisión vocacional de entrega, pero esa después tiene que ser mantenida, ¿no? Con mucha fe, con mucha esperanza, con mucho amor. Como, no sé, la vocación matrimonial también. Uno se casa un día, pero después, digamos, el amor hay que seguir construyéndolo. Es un fuego al que hay que seguir poniéndole leña para que no se apague, ¿no? Así que bueno, pero antes de terminar, Mariano, ¿alguna idea más? ¿Algo que me quieras comentar? Si no, ya terminamos con la bendición final y nos preparamos para la semana que viene con el último programa. No, nada que agregar. Por ahí sí, que lean el 277, que es bueno. Bueno, lémelo. Jesús camina entre nosotros como lo hacía en Galilea. Él pasa por nuestras calles, se detiene y nos mira a los ojos sin prisa. Su llamado es atractivo, es fascinante. Pero hoy la ansiedad y la velocidad de tantos estímulos que nos bombardean hacen que no quede lugar para ese silencio interior donde se percibe la mirada de Jesús y se escucha su llamado. Mientras tanto, te llegarán muchas propuestas maquilladas que parecen bellas e intensas, aunque con el tiempo solamente te dejarán vacío, cansado y solo. No dejes que eso te ocurra, porque el torbellino de este mundo te lleva a una carrera sin sentido, sin orientación, sin objetivos claros, y así se malogran muchos de tus esfuerzos. Más bien, busca esos espacios de calma y de silencio que te permitan reflexionar, orar, mirar mejor el mundo que te rodea, y entonces sí, con Jesús, podrás reconocer cuál es tu vocación en esta tierra. Excelente. Gracias, Mariano. Bueno, nos despedimos entonces hasta la semana que viene, nuestro próximo programa, en el que finalizaremos los comentarios en este diálogo sobre la carta del Papa a los jóvenes. Me despido, nos despedimos, y yo lo hago con una bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.